Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, muy buena hora en la que nos encuentren vagando en el internet. Nuevamente su programa favorito, Puro Café, Filosofía para la Semana. En esta ocasión nos vamos a poner a tono con lo que está sucediendo en este bonito y surreal país, como dicen por ahí algunos personajes, que nos hace ver o que nos hace estar frente a un evento casi impensable hace 90 años, quizá un poquito más, que es es ver cómo hoy en día ya la política en México se ha desvanecido a tal punto en que la oposición o el grupo opositor a lo que puede ser el gobierno en el poder no existe. Y tanto no existe que incluso, al parecer, todos, o por lo menos estos tres personajes que estamos aquí frente a la pantalla, vimos crecer, bueno, más bien crecimos viendo cómo estábamos gobernados por un partido, un solo partido, por una democracia unilateral, por decirlo de alguna manera, y hoy en día vemos que a razón de las transformaciones que se vinieron dando a partir del 2018, a partir de que ganó Morena y está en el poder en la República Mexicana, tenemos que el panorama hoy en día es, para mi gusto, bastante gracioso porque la forma de plantarse o de plantearse una oposición por parte de la oposición, valga la redundancia, es bastante cómica, incluso inexistente, diría yo, y no solo yo, por ahí va el consenso, pareciera que también ve que nada más no hay para dónde jalar, no hay dónde escoger, y por eso nos dimos a la tarea en este puro café de también tratar de desembrollar un poco esa situación, porque es de tomarse en cuenta, es bastante interesante pensarla, pues como les decía en un principio, 90 años bajo, más o menos, bajo el gobierno de un solo partido. Resulta interesante ver cómo hoy el partido pareciera que está a punto de desaparecer junto con uno de los otros dos que lo acompaña en esta famosa alianza por México, o más bien diría yo, contra Morena. Pero en ese sentido, más bien, por eso estamos aquí y para ello hemos invitado a Luis Valdés para que nos ayude un poco a comprender esta cuestión. Le doy la bienvenida junto a Dan Reyes Román, como cada semana está con nosotros, y por eso hoy en día vamos a platicar sobre México, su política y la desaparición de ese partido llamado el PRI, o la posible desaparición, que esa es más o menos la pregunta que guía este programa. Sería, ¿vivimos la muerte del PRI? ¿O solamente, o más bien, qué es lo que estamos viviendo con este panorama político? Les doy la bienvenida a Dan Reyes y Luis Valdés. Gracias. Muy buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, en el momento en que nos vean, nos escuchen. Un saludo desde el corazón de la Huaca, en Veracruz, el que parece ser uno de los centros neurálgicos del calor de México. Pero bueno, muy contentos acá de estar una vez más en este espacio, con un invitadazo muy querido por nosotros, nuestro querido Luis Valdés, politólogo, psicopedagogo, escritor, rock and rollero y muchísimas cosas más, que bueno, hoy nos va a acompañar a tratar de comprender un poco mejor, ¿no? Esto que se viene cocinando desde hace ya un tiempo, esto que hoy podríamos preguntar de manera legítima si asistimos a los funerales del PRI, los funerales del partido que como producto de la Revolución Mexicana gobernó el país durante todo el siglo XX, y que ha visto cómo en 20 años pasó de ser la principal fuerza política
hacer la oposición primero, y luego la segunda fuerza política, y finalmente en los últimos años un partido de comparsa que le hace el caldo gordo al PAN, ¿no? Hablando de caldos, el caldo político pues parece que empieza a burbujear, ¿no? De camino a las precampañas del próximo año, y yo creo que por eso es bastante interesante que hablemos de este asunto, ¿no? Luis Valdés, ¿crees que el caldo político está como para anunciar los funerales, no de la mamá grande, sino del dinosaurio grande? Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días, como dicen aquí mis compañeros y anfitriones de hoy, a quienes estén viendo y escuchando este programa. Luego hay gente que le encanta bajar los programas en video y pasarlos nada más a audio para escucharlos mientras andan en su bicicleta. Pues mira, desde el norte del país, este lugar exótico e infernalmente seco, donde nos encantan influencers y donde creemos que los influencers son buenos gobernadores y buenos políticos, o sea que también estamos del nabo. Pues nosotros vemos una idea muy lógica en qué tipo de figura política tiene que haber, ¿no? Más que como figura para representarnos aquello que es aspiracional para nosotros como sociedad. Y yo creo que eso es en todo México. A raíz del salinismo, de que el PRI quiso hacernos creer que los cachorros de la revolución ya habían madurado, porque ese es el problema, ¿no? Que siempre fueron cachorros, siempre fueron unos juniors políticos que nos estuvieron durante más de 80 años haciéndonos tontos, o pensaron que nos estaban haciendo tontos, con la misma fórmula social, ¿no? Entonces, con Salinas de Gortari se nos intenta hacer entender que la política ha llegado a ser ahora un manejo de estadísticas, ¿no? Por eso luego surgen los asesores políticos y los consultores políticos y analistas políticos que creen que porque saben leer estadísticas son analistas, ¿no? Pero fuera de eso, recordemos que México son muchos Méxicos, ¿no? Y cada México necesita un representante público que lo convenza. Yo me voy más por eso, por la idea social, o sea, más que la idea del estadista como analista, me voy más del analista social. El norte quiere que su gobernador sea guapo, rubio, broncudo, ¿no? Un político arrojado, y pues si es influencer, pues qué mejor, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere cada zona del país? ¿Qué es lo que quieren los otros Méxicos, no? ¿Qué es lo que quiere el México nacional? Quizás el México nacional quiere todavía un revolucionario social, ¿no? Y no estoy diciendo que un revolucionario social sea el PRI, porque ya hace mucho tiempo de eso, ¿no? Un revolucionario social ahora es López Obrador, es un revolucionario social, así como en su tiempo nos hicieron ver que un revolucionario social era un priista, ¿no? Y luego que era Lázaro Cárdenas o que era Benito Juárez, pues un revolucionario social también puede ser López Obrador. Y en el Estado de México, un revolucionario social ahora es esta señora, ¿no? Es Delfina Gómez. Aunque no sea del PRI, aunque sea de Morena, es una revolucionaria social. Entonces creo que aunque nos quieran ahorita achacar que cuestión estadística de 3.3 millones de votos contra 2.8 millones, en realidad aquí la idea es, fuera de prejuicios, ¿qué es lo que los mexiquenses quieren? ¿O con qué tipo de político los mexicanos quieren identificarse, ¿no? Y creo que debemos estar orgullosos. Yo no soy feminista y a mí me da pavor cuando hay marchas feministas y son capaces de romper vidrios y de pasar enfrente de mi casa y a lo mejor también ahí sembrar el caos y el horror. Pero creo que es maravilloso darnos cuenta de que
el Estado de México no solo está siendo conquistado ahora por otro partido que no es el PRI. No aplaudo meramente que sea Morena, ¿no? Yo aplaudiría si fuera cualquier otro político, cualquier otro partido político. Qué bueno que ya no es el PRI, ¿no? Pero además de que aplaudo de que ya no es el PRI, de que por fin les han dado sus 2 bofetadas, aplaudo que sea una mujer, ¿no? O sea, qué impresionante, ¿no? Que una mujer venga a darle un sopapo al PRI y a decirle, agacha la cabeza porque este es otro momento, ¿no? Y ya no es tu momento. Yo creo que esa parte es un golpe doble, ¿no? Una cachetada de ida y vuelta, ¿no? Entonces, no es solamente que es otro partido, sino que además es una mujer, ¿no? Y no por el simple hecho de ser mujer. Yo creo que también a veces no hay que confundir esa parte. Pero son varias cosas, ¿no? Los dos últimos feudos priistas, ¿no? De importancia radical para la supervivencia del partido, pues ya se perdieron, ¿no? Que era Oaxaca primero, y ahora el último, que era el último gran reducto priista, pues el Estado de México, ¿no? Con un padrón electoral pues bastante importante cada uno, ¿no? No sé realmente hasta dónde sea el propio impulso o el envión que lleva Morena como partido a partir de la figura de López Obrador, y que tanto sea los candidatos en sí, ¿no? que hay en cada caso. A día de hoy, y eso valdría la pena analizarlo, a día de hoy pareciera que cualquiera que se vaya por Morena sabe que tiene casi la victoria asegurada. Y quizás no tanto por su trayectoria política o su programa político, sino a lo mejor por la figura política que está ahí arriba, ¿no? Que está en la punta ahí de la pirámide. Sí, creo que eso es muy contundente en ciertos entornos políticos sociales, fíjate. A mí me impresiona todavía cómo el Estado de México sigue siendo una zona donde repercute el efecto nacional. Yo podría decir que así como dijeron alguna vez que Tijuana era el laboratorio del posmodernismo, yo podría decir que el Estado de México es el laboratorio del rebote del fenómeno político nacional, ¿no? Incluso, fíjate, las cosas primero suceden en la Ciudad de México ahora, con los regentes, luego tienen un fenómeno nacional, y luego tienen un fenómeno en el Estado de México, ¿no? Eso es algo muy dado a secuencias, pero es muy distinto a la dureza que hay en ciertas zonas del sur del país, y es muy distinto también a digamos, el sonido de la flauta de Hamelin de los Whitexicans en el norte de México, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, otra vez con toda mi vergüenza de acá de Nuevo León. En las últimas elecciones para gobernador no tenían ni pies ni cabeza de a quién poner en Morena para candidato a la gobernatura, ¿no? Hay un grupo de Morena, por supuesto, que vienen desde el PRI, que se pelearon, que eran del PC, y luego fundaron el PRD aquí en Nuevo León, y luego después ya el PRD también se volvió una capirotada, y se fueron a Morena, ¿no? Y fundaron Morena. Pero ¿qué rayos pasó? Que los de Morena no tuvieron un candidato a la gobernatura de Nuevo León, agarraron a una alcaldesa priista, fíjate, que en ese momento era alcaldesa y que de hecho está casada con un priista, para que fuera la candidata de Morena a la gobernatura. Y ella estaba ejerciendo funciones en ese momento de alcaldesa por el PRI. Entonces nadie la quiso, se hizo un relajo. Nuevo León es un estado muy machista.
dijeron, bueno, entonces vamos a invitar a alguien más. ¿Sabes a quién invitaron? A Víctor Fuentes, un senador del PAN, ejerciendo funciones de senador del PAN. Y Víctor Fuentes llega otra vez ahora a cubrir a esta mujer, y todos dicen, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora nos quitan a la candidata del PRI y nos ponen a un candidato que viene del PAN y que de hecho está ejerciendo funciones como senador para ser candidato a gobernador por Morena, ¿no? El tipo duró, ¿qué te gusta? 2 meses, se retiró y se regresó otra vez a su puesto en la senaduría en el PAN. O sea, ni siquiera lo expulsaron del PAN, fíjate, por haber sido durante 2 meses candidato de Morena en Nuevo León. Entonces, creo que Morena de Nuevo León, pues más que buscar a alguien que represente a la 4T, está buscando a alguien que represente lo que el nuevo leonés quisiera hacer, ¿no? O el norteño o el norestense quisiera hacer, lo cual se me hace muy ridículo, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el perfil de Morena en el noreste de México? Lo tengo muy claro en el centro del país, por supuesto, lo tengo muy claro por el papel que ha tenido Morena en la Ciudad de México, por el papel que ahora tiene Morena a nivel federal, pero por eso lo entiendo mucho en el Estado de México, pero no podríamos en el Estado de México poner como candidato de Morena directamente a alguien que está siendo diputado o senador del PAN en ese momento, ¿no? No. Es precisamente no que un poco, por eso decía yo al principio, que toda esta parafernalia en general, no solo por parte de la oposición, sino también de repente estos desvíos, por ponerlo de alguna manera, o estas formas medias truculentas que tienen los morenos también de hacer cosas, también, como decía al principio, pareciera como de risa o una payasada, ¿no? Porque recordando un poco ese alito que nos vendían, no alito el del presidente del PRI, sino esa forma en que nos vendían el PRI antes, o por lo menos la política en México, se fue desdibujando bastante después de, creo yo, eso es muy particular, la llegada del PAN, de la supuesta transición hacia la democracia, donde tuvimos a un hombre que era más payaso que presidente, como lo fue Fox, y que realmente para lo que siguió no hubo un mayor cambio, ¿no? O lo que prometía esta cuestión del traslape democrático, simplemente fue seguir aplicando las mismas políticas tecnócratas o nacidas en el 94 o nacidas con Salinas, mejor dicho. Yo lo veo desde el 94 porque para mí el 94, a pesar de que en ese tiempo estaba yo todavía con 3 pelitos en la barba como ahora, vi que se transformó por completo el país, ¿no? Desde el rollo de la educación, el rollo de las privatizaciones, el momento en que de repente ya no me alcanzaba para comprarme el kilo de tortillas con lo que hacía 2-3 meses tenía yo para eso. Creo que en 1994 la salida de Salinas y también desmadre que se armó con la muerte de Colosio en esa época, y ese otro presidente que tuvimos también más gris que el hombre gris que los hombres grises de Momo, perdón, que fue Cedillo, ¿no? Ahí se empezó para mí a generar una especie de caldo de cultivo, como lo llaman, bueno, como lo están poniendo ustedes ahora, que vino a reventar en una cuestión precisamente que ya la sociedad estaba hasta la madre. Tanto que Peña Nieto ganó un poco, o volvió el PRI a ganar después de que estuvo el PAN gobernando por 2 sexenios, por lo mismo, ¿no? Porque para la gente no había ningún cambio, para la gente no había transformación democrática por ningún lado, y como también es como una especie de tendencia, pensando un poco lo que dice Luis, del mexicano mismo, pues nos iba menos peor con el PRI, ¿no? Regresemos con el PRI. Y en ese sentido, nos volvimos a pegar contra la pared cuando vimos que don Peña Nieto era como lo gris de Cedillo y lo sonso de Fox,
Entonces no se hacía nada con el pobre señor, políticamente hablando, porque memes y videos nos regaló por 6 años un montón, ¿no? En ese sentido, creo que Morena llegó a hacer ese otro escape del hartazgo que ya tenía el mexicano con estas políticas basura, diría yo, para todos los que no están dentro del coto de poder, ¿no? También cuando se escoge a Peña Nieto nos vimos un poco norteños al escogerlo por guapo y ver que su vida se transformara en una telenovela, ¿no? Y creo que por eso todavía va a llegar incluso hasta más allá del 230 el morenismo a poder seguir estando en el poder, que también con todo lo que está sucediendo ahorita, con toda esta marea de cuestiones en las que se están metiendo porque están eligiendo quién va a ser el candidato próximamente, también se está volviendo un poco, para mi gusto, una cuestión de risa. Por eso les decía que pareciera más bien que desde Fox para acá todo se transformó en un circo político, ¿no? Porque realmente dejamos de tener de alguna manera esas direcciones que se tenían con antelación, ¿no? Que no eran buenas, posiblemente, que eran malas, posiblemente. No quiero ponerme del lado de ninguna de las dos posturas, solamente quiero dar o poner en la mesa que pareciera que incluso con esta nueva modalidad de política que tenemos con Morena, no cambia mucho, pero ese es mi punto de vista hasta lo que llevamos. No cambia mucho en su forma de actuar. Ya las políticas que tenga o que esté haciendo el presidente y Morena es otra cosa en las cuales no me voy a meter, ¿no? Pero a nivel político y a nivel mediático, perdón, es lo que veo y he visto partiendo desde que en 1994 fue el parteaguas en el cual vemos cómo se nos llevó el carajo, ¿no? Con todas estas técnicas de gobierno que metió Salinas, como decía en un principio el visto. Más o menos creo que por ahí se ha ido todo este gelengue. Y por lo mismo, pues el PRI ya no tiene más que estar dando patadas de ahogado, o como dice Adán, ayuntándose con los otros para recibir migajas. Pero ¿será sí, que ahora Morena tiene que estar muy consciente? Sí, perdón. No, dale. Bueno, ahorita nos agrega lo que nos quieras decir para no quedarme con el pendiente, porque yo no voy a dormir a gusto. Morena tiene que saber que debe aprender cosas también. Yo veo a Morena desde un principio muy sácale punta con nosotros ya sabemos hacer las cosas, ¿no? Una cosa es ser un activista político, una cosa es ser un candidato político y otra cosa es dirigir un país o dirigir un estado o dirigir un municipio, ¿no? O sea, son tres situaciones totalmente distintas. Le ha tocado a López Obrador ser presidente, qué bueno que por fin ya le aceptaron que había ganado por segunda o tercera vez, pero tiene que aprender cómo es ser presidente, pero porque él no había sido presidente, él había sido regente, ¿verdad? Pero no había sido presidente. Entonces, así como el PRI en algún momento debiera haber aprendido o tuvo que haber aprendido, también López Obrador tiene que aprender a ser presidente cada día, pero también Morena tiene que aprender a ser Morena y a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando, porque si no, Morena le va a pasar lo mismo que al PRI. Yo no veo demasiados cambios, eso es algo que me hace un poquito, a pensar que es de Morena, que fue fundado desde a un presidente, y ojalá y Morena esté aprendiendo, ¿no? Porque yo no sé qué va a pasar si Morena sigue siendo lo mismo que fue hace 6 años, o que era hace 10 o 15 años, ¿no? Tenemos que estar muy pendiente de eso, sociedad, como mexicanos. Realmente nos estamos tragando al mismo Morena que hace 10 años. O sea, Morena no ha evolucionado o no ha aprendido nada. No ha aprendido nada, entonces al rato va a regresar otro partido, ¿no? O va a haber un partido nuevo. Los otros ciudadanos ahorita andan
tercos con el concepto de los viejos políticos, ¿no? La vieja política. Pero MC es ahora sí que como el nuevo PAN, porque tienen los valores tanto genéticos como sociales que el PAN, ¿no? Tienen la misma ideología casi que los panistas juniors, los hijos o los sobrinitos de los panistas, al grado que pues bueno, admiran a Ricardo Anaya, ¿no? O lo admiraban a Ricardo Anaya. Pero, Morena tiene que ser distinto, Morena no tiene que ser un nuevo PRI, ¿no? Morena tiene que ser Morena, pero también tiene que aprender a ser cada vez un mejor Morena, ¿no? No sé qué pasa a nivel nacional, no sé qué vaya a pasar después de Morena, quizás gane Ebrard, quizás gane Adán, quizás gane Noroña, que sería un circo totalmente divertido y caótico para todos, aunque yo creo que Noroña más bien es como que el tipo que se pone en medio para bailar el slam y darle patadas a todos y recibir patadas de todos, y pues puede ser Ebrard también, quién sabe quién sea, si es que Morena llega a ser presidente, ¿no? Otra vez. Pero entonces, ¿qué pasaría después de Morena? También ya alarmante, ¿no? O sea, si algún día Morena no va a estar dentro de un sexenio o 2 sexenios o 5 sexenios, ¿qué partido estaría después de Morena, no? Pero eso, bueno, eso va a ser a nivel nacional. Ahorita esperemos que Morena en el Estado de México no sea un nuevo PRI, ¿no? Hablando desde el punto de vista bonito, hablando del PRI cuando tenía proyecto social, hablando del PRI cuando sus políticos eran maestros, hablando del PRI cuando sus políticos eran abogados y eran personas todavía con un compromiso social porque eran políticos de calle, ¿verdad? Porque en algún momento el PRI fue así. Y yo no dudaría que Morena sí es ahorita en el Estado de México, ¿no? En este caso de Delfina Gómez están los mejores comentarios y los mejores antecedentes, como una mujer que, bueno, su padre era albañil, ella es maestra, fue maestra rural, ella adopta perros callejeros, de hecho uno de sus perros callejeros se llama Democracia, ¿no? Le siguió el juego de Monsiváis, que también le ponía nombres ahí, nombres exóticos a sus perros. Pero bueno, yo espero que Morena no sea un nuevo PRI en los inicios sociales del PRI, ¿no? Y por eso Morena debe aprender cada vez más, ¿no? Para que la historia no se repita y luego llegue otro nuevo partido que nos convenza de que las cosas pueden ser mejores. Y precisamente, más o menos en esa dirección iba lo que quería comentar. Y sobre la duda, ¿no? De si Morena puede llegar a perpetuarse. 20, 30, 40 años o más, tal como el PRI. Porque a mí lo que me preocupa es una cosa, que no hay una oposición que esté a la altura de la circunstancia, ¿no? Hemos visto el circo del PAN, hemos visto el show del PRI, que sí es cierto, como bien dices, no supo ser oposición. El PRI no estaba tan acostumbrado al poder que pareciera que una vez que se lo quitaron quedó como en shock. Y ese shock pues, lo llevó al precipicio, ¿no? Es decir, esa inmovilidad, ¿no? ¿Podría Morena perpetuarse en poder tanto tiempo? Y es una pregunta, yo creo que necesaria, ¿no? Porque pensando en otra idea que estábamos manejando ahorita, ¿no? El tema de la identidad política. Yo no sé realmente si el militante actual de política, de Morena, o del PAN, o de MC, tengan realmente una identidad política. Es decir, que refleje en cierta medida la ideología o las bases políticas de su partido. Porque tenemos esto que decía hace rato, o sea, oye, necesito un candidato, ¿a quién? Pues ahorita, ¿a quién? Oye, pero es diputado del PAN, no me bloquea, porque son de derecha, güey, ¿no? Y nosotros de izquierda, bueno, de izquierda, más o menos, no importa, pero pues ¿no? Y eso de la identidad política, que ya quedó atrás hace mucho tiempo,
me parece que se refleja ahora de manera colectiva. Y es una cuestión nada más de colores, ¿no? Es decir, los chairos contra los fifís, los ricos contra los pobres, ¿no? Los elitistas contra los populares, no sé, algo por el estilo, pero no sé si, yo creo que no hay propiamente una identidad política en el electorado, o sea, a nivel general, ¿no? Y por más que Morena se ha empeñado en crear una especie de escuela, una escuela ideológica de cómo ser morenista, o qué significa ser morenista, ¿no? Porque por eso tienen ahí a Enrique Dussel impartiendo diplomados sobre la ideología de Morena y la transformación necesaria ideológica del electorado mexicano para tratar de construir esa identidad. Pero yo esa identidad no la veo, digamos, en la práctica, ¿no? Ni en el político, ni en el elector, ¿no? El seguidor de Morena como tal. Veo fans, veo groupies, ¿no? Pero un electorado que se identifique ideológicamente con el partido porque le refiere a determinadas políticas sociales, determinada forma de hacer política, que no administración de recursos, que no se confunda, no es administrar recursos, es hacer política, ¿no? No veo esa parte y sin embargo creo que es necesario preguntarse si Morena puede perpetuarse en el poder y de ser así más o menos cuál sería el escenario, ¿no? Con la oposición, con la clase de oposición que tiene. Es pregunta, ¿eh? Ahora, yo no sé qué cambio necesite Morena, ¿verdad? Yo no sé qué tanto se estancaría Morena si tuviera a Sheinbaum otra vez en la presidencia con Morena, porque, por ejemplo, qué padre que Sheinbaum es mujer, ¿verdad? O sea, habría muchas mujeres felices y habría menos relaciones tóxicas, ¿no? Espero. Pero no sé cuál cambio merece Morena o merece el partido que tenga a un presidente mexicano, ¿no? O sea, son distintos tipos de evolución los que tendría Morena con un presidente como Ebrard que con un presidente como Sheinbaum, ¿no? O sea, es totalmente distinto lo que se podría desarrollar a nivel mediático, a nivel imagen pública, a nivel postura social, ¿no? Yo creo que a mucha gente le caería muy bien que estuviera Ebrard, a gente no le cae bien Ebrard, algunos dicen, no, pues Sheinbaum, que una mujer, que no sé qué, pero realmente ese es el valor de tener a Sheinbaum en la presidencia, si llega a ser presidenta por Morena, que sea nada más porque es una mujer. Sheinbaum tiene todo un bagaje político también, no es lo mismo ser regente que lo que sería ser presidente, pero ¿qué nos podría aportar Sheinbaum como presidente, no? Supongo muy distinto, insisto, a nivel mediático, a nivel imagen, que lo que nos aportaría Ebrard. No hablo de Noroña, porque yo prefiero que Noroña esté en el escenario, como les digo, bailando slam y dando patadas. Pero bueno, sí, pero bueno, mientras eso esté pasando, pues el PRI va a seguir, ojalá y en ese momento el PRI ya esté en un museo de Guanajuato junto a las momias, ¿no? Ojalá que sí, sobre todo porque, bueno, a mí se me haría bastante surreal que en próximas elecciones, en algún lugar por allí perdido, de pronto volviera a ganar el PRI. Es más, hemos visto cómo en cada elección, los panistas han dicho, no, pero estamos bien, y de pronto le tumban 2 estados. No, vamos con todo por Morena, y le tumban otros 2 estados, ¿no? Y se aguanta. Si ese es tu concepto de ir bien, ¿no?
y de tu tranquilidad política, pues está media rara, ¿no? Porque resulta que estás perdiendo un montón de territorio y todo el espacio mexicano comienza a pintarse ¿qué color es morena? Magenta, ¿no? Marrón, así. Comenzamos a tener, pues, una uniformidad, una hegemonía de un partido que es relativamente nuevo, ¿no? Relativamente joven. Que es cierto que sus actores provienen de todas los clanes habidos y por haber en el viejo PRI, incluso en el viejo PAN, ¿no? Pues claro, pues ¿de dónde van a salir si no ha habido otra cosa, ¿no? Y uno que otro por allí que ha nacido políticamente hablando con Morena, ¿no? Pero sí es un poco complejo el tema de los funerales del PRI, sobre todo de cara a qué sigue, ¿no? O sea, y después del PRI, y después de el PAN, que tampoco tarda mucho, porque el golpe al PAN con Genaro García Luna fue muy duro, y yo creo que no se han dado cuenta que todavía están noqueados, ¿no? Del golpe de García Luna, sobre todo lo que tiene que ver con la credibilidad. Peor aún si llegan a poner a alguien como Lili Telles, incluso Santiago Krill, ¿no? Pero de ese noqueo, de ese shock en el que está también el PAN, hay que preguntarnos, ¿no? Y después de estos, ¿quién? Porque el peligro es ese, que se convierta en un partido hegemónico, partido Morena, ¿no? Y esa hegemonía le dé pues toda la libertad para actuar y obrar y maniobrar sobre todo como antojo, ¿no? El poder, ya lo sabemos, es cabrón. Y en algún momento el que se dice amigo del pueblo, el luchador social, pues una vez que ya no tiene la necesidad, o que ya vio satisfechas sus necesidades, pues igual le viene valiendo un cacahuate el pueblo. Sí, mira, el PRI debe ser que lo mejor que nos puede ofrecer no es un PRI renacido, porque un nuevo PRI no es Alito Moreno, no es con Alito Moreno un nuevo PRI, ¿no? O sea, válgame Dios, ojalá no suceda. Un nuevo PRI es otro PRI, ¿no? O sea, que el PRI se deshaga o que se vaya a las sombras, al reino de las sombras, y que surja otro partido que sea una copiecita junior del PRI. Por eso, si tú volteas a ver a Movimiento Ciudadano, dices, pues es que es el nuevo PAN, o sea, en realidad tienen el mismo concepto social, tienen los mismos personajes salidos de los círculos sociales de los casinos, ¿verdad? Y de la clase alta y de los empresarios juniors, y si el PAN se muere, pues ahí va a estar el Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, pues es el nuevo PAN. Eso de que el PRI diga un nuevo PRI, pues es totalmente un insulto a los mexicanos, ¿no? Porque no queremos un nuevo PRI, no queremos un PRI renacido, vaya. Queremos un PRI que realmente sea nuevo, que no tenga nada que ver con las figuras que había y que nos dan miedo y nos aterrorizan desde finales del siglo pasado. Y como te digo, se niegan a irse al Museo de las Momias de Guanajuato. Pero bueno, creo que lo más justo es que si va a haber un PRI, pues no sea el PRI que se niegue a morir, sino un PRI que salga de algún rincón del país y que haya gente suspicaz que diga, a mí no me van a hacer tonto, ese es un nuevo PRI. Supongo que va a surgir, ¿verdad? En algún momento, pero para eso estos tipos como Alito, que tienen el pack de las diputadas y de las alcaldesas en el celular con sus fotos de regalo, pues tienen que desaparecer, ¿no? Y tienen que ir a un Sanborns a tomar café y que los corran del Sanborns, ya, ¿no? Un poco, retomando esto que dicen,
de la imagen nueva del PRI o de lo que tendría que estar vislumbrando el PRI si quiere seguir en la contienda. Cuando comenzó Morena, y hablo desde la completa ignorancia, a mí me parecía un poco que como que le jugaban con ciertas, ¿cómo decirlo? Pantomimas que jugaba el PRI, con las mismas monadas que hacía el PRI en un principio, cuando empecé a ver, ¿no? Posteriormente vi que se transformó un poco. Yo pensé que Morena se iba a transformar tal vez en esa nueva ideología priista o con una tendencia al priismo antiguo, porque de repente, digo, a mí no me tocó, solamente lo sé porque lo he leído, lo he visto en YouTube, como dicen. Me sonaba un poco Morena a querer retomar esas ideas que tenía el PRI posterior a Echeverría, Portillo y Portillo más que nada. Pero hoy en día ya no sé cuál es hacia dónde va, cuál es la moneda que está jugando. Y también me preocupa eso que dicen ustedes, ¿no? Después de que se acabe la hegemonía, entre comillas, de Morena, pensando como piensa la oposición, ¿quién va a seguir? ¿Qué va a pasar? Pero también la cuestión de lo que es para mí, que también Morena se esté volviendo como una cuestión payasesca, es que por lo menos acá en Veracruz tenemos un gobernador de Morena que es... Bueno, ¿qué te puedo yo decir sin resultar grosero, ¿no? Realmente esas viejas cosas que hacía el PRI aquí en México, acá en Veracruz, pareciera que nunca desaparecieron, ¿no? Se maquillaron, se transformaron de alguna manera. Y ahora que ganó el Estado de México Morena, en un principio, perdón, antes de llegar, pensé que cuando ganó Veracruz Morena, con todo el desmadre que se armó desde el 2018 con la ganada de AMLO, hoy que está hecho un desmadre Veracruz, que no sabemos qué rollo y todos los chismes que existen por ahí al respecto de nuestro querido gobernador, por sus ¿cómo se llama? Sus manejos políticos y los encargados que tienen distintas secretarías. Yo creo que aquí, y pensando en lo que decía Dan, yo creo que aquí puede perder Morena en las próximas elecciones para gobernador. Y eso era preocupante para Morena, creo yo, porque era también como el Estado de México, con bastante cantidad de electorado, pero ahora que ha ganado el Estado de México, valga la redundancia, creo que ya incluso Veracruz le viene guango, en el sentido de que tampoco le va a preocupar ya tanto el hecho de que pueda perder de alguna manera ese bastión que se había ganado. ¿Y por qué lo pongo en la mesa? Porque si somos o buscamos la historia, Veracruz también había sido un partido que nunca había salido de ser priista, que había tenido sus 2 o 3 momentitos panuchos, como lo tuvo México como país, pero realmente nunca salió de estar en el rollo del PRI, ¿no? Hoy en día, no sé, no creo que el PRI gane directamente o que sea el PRI quien gane aquí en Veracruz, pero de que puede que pierda Morena Veracruz en las próximas elecciones, me parece un escenario no descabellado, por todo lo que ha sucedido, ¿no? Al respecto, y por todos los malos manejos que ha tenido don Cuitla por acá. En ese sentido, creo yo que no hay o no va a haber, por lo menos en unos 6 años más, quizá, algún contrapeso como el que ustedes piensan, ¿no? O como el que ustedes preguntan, ¿qué viene después? En ese sentido, yo sí creo que va a entrar en una especie, si no lo queremos ver como hegemonía o como lo dice la oposición, un poco ya esta
venezolanización de México gracias a Morena, sí va a empezar a flaquear, ¿no? Todo este aparato que ya han construido. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita incluso Ebrard, voy a sonar medio grosero, se ve medio hambriado en esta necesidad de ser él el que va a ser el siguiente o el sucesor, ¿no? Digo, ya lo fue en el DF o en Ciudad de México, primero AMLO, después él, y después un changuito más, ¿no? En este caso hay 3, 4 corcholatas. Yo también estoy de acuerdo con Luis. No, a Noroña no lo quiero como presidente, lo veo más como ejecutor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El que va y le pega sus chingadazos a toda esta, por lo menos es lo que vemos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en ese sentido veo que el único camino, y que es como lo está prefigurando, dice la oposición, AMLO, es que sea Sheinbaum, ¿no? Pero pensando en lo que decía Luis también hace rato, que en Monterrey todavía son bastante machistas, yo creo que México en general es todavía bastante machista como para permitir de alguna manera que una mujer llegue a presidente, ¿no? Tal vez sí es permisible en estados o como gobernaturas o como presidencias municipales, pero todavía lo veo muy canijo para la República Mexicana, ¿no? En ese sentido creo que sí vamos a tener una hegemonía, por llamarlo de alguna manera, de parte de Morena, porque precisamente tenemos una oposición que se ha desdibujado y como bien dicen ustedes o apuntan, no tienen para dónde volver a dibujarse de ninguna manera, ¿no? Ese es mi comentario ante lo que sí, quizás hubo candidatas. Sí, quizás hubo candidatas interesantes, fíjate, que pudieron haber tenido algo que aportar a una presidencia de México, ¿no? Cecilia Soto se me hacía una candidata interesante en su tiempo, que bueno, pues perdió las elecciones y la mandaron de embajadora, ¿no? Patricia Mercado se me hace una mujer culta también, se me hace que Patricia Mercado tenía buena línea ideológica, ¿no? También para haber sido presidenta, y bueno, se me hizo lamentable que cuando tenía el PAN su candidata a la presidencia, pues ella renunció, ella se salió de la contienda, antes de que se acabara el conteo, ¿no? La última vez que el PAN tuvo una candidata a la presidencia pública. Pero bueno, fuera del PAN, yo creo que Cecilia Soto y Patricia Mercado fueron buenas candidatas. Quizás no merecían la presidencia todavía por los tiempos, pero no sé, a mí me convencían. Yo la verdad estaba muy chavo y le tenía cierto miedo a los partidos en los que ellas estaban figurando, ¿no? En este caso, Cecilia Soto estaba en el PT, creo, y el PT yo lo veía todavía como que medio perversón. Todavía lo veo perversón, ¿verdad? Pero bueno, pues el PT ha tratado de jugar con cartas que le den una imagen de decencia social, aunque no la tenga mucho, y pues creo que hizo lo más astuto por irse del lado de López Obrador cuando fue candidato, y ahora el PT ya no sabe a dónde rayos se va a ir, cosa que también nos debería de dar muchas sospechas, así como el PRD terminó yéndose a ayudarle al PAN, ¿verdad? O sea, ¿quién hubiera pensado en los inicios del PRD que iba a terminar agarradito de la mano con el PAN, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y aquel partido que vaya a estar después de Morena sea un partido no resucitado, sino un partido renovado, insisto, o sea, un partido nuevo. No sé qué quiere el país después de haber tenido a Morena. No sé si el país vaya a querer tener a un candidato empresario o un candidato whitexican, como por parte del PAN tuvimos a Fox, que fue algo muy lamentable, o por parte del PRI tuvimos a Peña Nieto, que fue algo muy tonto, ¿verdad? Entonces, ¿podría México querer un nuevo presidente whitexican y guapo y de reality show? ¿O podría México querer un presidente
de corte social como el que el PRI nos pudiera ofrecer, tratando de imaginarse que es el PRI de hace 80 años, relanzando su presentación original, como la Coca-Cola, ¿no? La fórmula original, disfrútela como la disfrutaron sus abuelos. Entonces, quizá eso sea lo que el PRI nos vaya a ofrecer cuando la gente esté harta de ver lo que pasó con Morena, que todavía no sucede, ¿verdad? Pero, no sé, yo no creo tampoco que en estas elecciones Morena vaya a perder a nivel presidencial. Espero que no, porque yo creo que México necesita un poco más de Morena en la presidencia. No estoy hablando de votos de Morena en la presidencia, ¿verdad? No estoy como que rezándole a la Virgencita de Guadalupe por ninguno de los candidatos de Morena de ahorita. Pero creo que México necesita más Morena en la presidencia y no sé qué vamos a querer los mexicanos cuando ya estemos hartos de Morena y queramos la opción de otro partido. Esperaría que el PRI, esperaría que no fuera el PAN, porque el PAN también, pues, no sé, toda la construcción se le deshizo y ahorita el PAN está convertido en cascajos, ¿verdad? Pero creo que esa es una gran duda y creo que Morena nos va a terminar convenciendo de eso. ¿Qué es lo que los mexicanos vamos a querer después de Morena en la presidencia, no? Hombre, yo creo que, y bueno, también para ir cerrando, ¿no? Me parece que así como el PRI no supo pasar de ser la primera fuerza política a ser oposición, el caso de Morena, a la inversa, ¿no? Necesita aprender, como decías tú, a ser el partido que ejerce el poder, ya no oposición, porque ya no es la oposición, es la primera fuerza, y es la fuerza más importante a nivel político en todo el país, pero muchas veces en el discurso pareciera que todavía es un partido que está ahí de revoltoso, luchando, batallando por llegar al poder, como no sé si en algún momento no tenían de creerse, ¿no? El éxito político que han tenido frente a los partidos pues históricamente dominantes, ¿no? Creo que es cierto, creo que necesita continuidad en el poder, sobre todo para demostrar que el hecho de que López Obrador llegó al poder no fue solo como producto de un capricho, ¿no? Sino que forma parte de un plan a largo plazo con una visión interesante que busca tener pues repercusiones a largo plazo en el país, ¿no? Y que no fue solamente de chiripa, ¿no? ¿De qué están convencidos los mexicanos, los votantes? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos en ciertos estados es que, y sobre todo por ese tipo de acontecimientos, es que a lo mejor lo que no se quiere es que vuelva el poder. Eso creo que podríamos estar casi convencidos, ¿no? Y bueno, a nivel, yo quisiera plantear esta pregunta ya para cerrar y aventarle la pelota a Luis. A nivel social, político y social, el hecho de que el PRI haya perdido su gran reducto, que era el Estado de México, ¿no? Como la última plaza importante que ocupaban o que gobernaban. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del votante? ¿Es un triunfo? ¿Es una evolución? ¿Es un avance? ¿Es una regresión? ¿Una transición? ¿Qué podría significar esto? Bueno, mira, justo estábamos platicando hace 2 días de que la muerte del PRI empezó en el Estado de México con una niña hecha sándwich entre 2 colchones, ¿no? En el Estado de México. Esa es
Es una imagen muy, muy brutal, pero es cierto, ¿no? O sea, en ese momento se hace un escándalo, cómo las autoridades políticas no pueden atender a su propia ciudadanía, y cómo los shows mediáticos incluso manchan la actividad política, ¿no? En ese momento yo pensé, aquí va a haber un partido político y va a haber varios políticos que van a quedar fuera de las luces públicas. O sea, esto ya los va a corretear de por vida. Pero no, resulta que terminó siendo presidente de la República Peña Nieto, ¿no? Es un caso clásico lo de Pablet, y es un caso clásico porque no se nos va a olvidar, así como no se nos olvida la guardería ABC, así como no se nos olvidan los estudiantes de Ayotzinapa, así como no se nos han olvidado los estudiantes del 68, ¿no? Yo sé que Pablet es meramente el caso de una niña encontrada después hecha sándwich en un colchón, donde ya habían buscado casi 1000 veces, ¿no? En esa habitación, y donde de hecho Lili Telles había estado sentada ahí misma transmitiendo en directo. Pero es un síntoma de cómo en ese momento un partido o un estilo político ya está en decadencia. A mí se me hace que ese momento fue cuando la gente dijo, este partido político ya no es efectivo para nuestra sociedad, para nuestro Estado de México, ¿no? Para los mexiquenses. Los mexiquenses no merecemos un partido político o un concepto político con este tipo de funcionarios que no saben cómo resolver las cosas, ni siquiera mediáticamente, ni siquiera como personas que sepan darnos seguridad, ¿no? Eso también nos pasó con Calderón, por cierto, con el periodo de la inseguridad. Mira, yo creo que los mexiquenses han evolucionado en su manera de ver las cosas en cuestión de la necesidad política. Estamos confundiendo mucho los mexicanos ahorita la necesidad con lo que queremos, con el capricho, ¿no? Yo veo que meramente en el norte de México hay mucho capricho político. Los políticos son lo que queremos ser, lo que aspiramos a ser. Pero una cosa es el aspiracionismo y una cosa es la necesidad. Yo estoy seguro de que los mexiquenses ya sabían cuál era su necesidad pública y convirtieron su necesidad pública en una necesidad política. No estoy muy seguro porque mis vecinos de Tamaulipas son personajes muy extraños y no sé realmente qué es lo que vaya a manejar Morena en la gobernatura de Tampico, que es algo muy interesante y que es muy distinto a la gobernatura morenista de Veracruz, ¿no? O sea, Tamaulipas y Veracruz son muy raros, son como el primo pelirrojo y el primo con el cabello de otro color, que los dos no se parecen, ni siquiera parecen que sean hijos de dos hermanos, ¿no? Pero bueno, Tampico y Veracruz mucho tiempo con las mismas necesidades. El Golfo de México es de Morena, qué impresionante, ¿no? En otros tiempos, yo creo que en los tiempos de la Nueva España, tener el Golfo de México a nivel político hubiera sido el poder nacional, ¿no? Pero ahora ya no lo es. Morena no tiene los lugares más poderosos del país teniendo a Veracruz y a Tampico, es la verdad. Ya no son los lugares políticos más poderosos de México, y creo que el Estado de México es un gran lugar para manejar la política a nivel nacional, y por eso te insisto, Adán, los mexiquenses han evolucionado políticamente, ¿no? Hay un delay ahí, un retardo. Sí. Sí, ¿no? Pero bueno, no, pues quisiéramos seguir platicando de todo esto y muchas cosas más, pero bueno, agradecemos muchísimo a querido Luis habernos acompañado el día de hoy en este tema que bueno, seguramente se va a volver de pan de cada día de aquí a que comiencen las precampañas.
y estoy seguro que va a ir cobrando cada día más relevancia por lo que implica, por todo lo que viene detrás, ¿no? De cara a la sucesión presidencial de México, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Compadre, no sé si quieras terminar con algo. Pues básicamente me llama la atención lo que dice al final Luis, lo creo bastante. Por eso les decía que pues ahorita ya no importa tanto Veracruz como parte de esos bastiones que tenía que seguir manteniendo, ahora que ya tiene uno de los más grandes, ¿no? Y de los más importantes, que es Estado de México. En ese sentido, yo también, o más bien, mi temor es que vuelva el PRI o que vuelva el PAN, y más que nada no por el hecho de que igual puedan volver a querer los mexicanos una telenovela, sino que vuelva a suceder lo mismo que sucedió por lo cual ganó Morena. Me perdone quien no esté a favor de Morena, pero creo que la neta, que haya llegado, que haya por fin ganado López Obrador, fue un tanto de cuestión de venganza, como ocurre por lo regular aquí en Latinoamérica. Digo, no por nada se creó a partir de madrazos y sangre, ¿no? Obviamente hay mucha gente encabronada, mucha gente enojada. Y lo único malo sería que volviera el PRI o el PAN, o que estuviera Movimiento Ciudadano, ¿no? Que como bien dice Luis, es un pancito, pero ahora con pastita anaranjada la concha, ¿no? En ese sentido, creo como Adán que esto puede darnos para seguir platicando, porque ya es tarde y hay que ir a dormir. Bueno, no, pues hay que ver otras cosas. Pero sí, esto no es sencillo pensarlo, no, sin más que nada, si no tienes como la curiosidad de ir hacia atrás, de ver cómo se planteó todo este desmadre que tenemos de política hoy en día, ¿no? A partir de que nace el primer PRI, el Partido Revolucionario Mexicano, y después nace el PAN, etcétera, ¿no? Con diferentes nombres, pero al fin de cuentas se transforman en una ideología, y precisamente lo que estamos viviendo ahorita un poco es que México está atrapado o está enrollado, más que decir atrapado, porque atrapado es mal, en la ideología morenista, que para mí desde que vi el nombre me pareció lo más mercadológicamente cabrón que pude haber pensado el que ideó este partido, porque pues nos da por el lado de la emoción religiosa que tiene el mexicano, además de traernos un nuevo horizonte político. En ese sentido creo que está bien que haya transformadose la política a esto que ahora tenemos, pero no está bien que incluso, como dice Adán, el partido que está como, ya no como oposición, sino como parte del poder, o como el poder principal, se esté volviendo un chiste. Para mí, eso es lo más preocupante, porque al rato vamos a tener peleas intestinas como sucede en el PRI, PAN, PRD, que de hecho ya se están medio viendo, ¿no? Pero esperemos que todo salga bien y que vaya a mejor o a favor de el pueblo y los mexicanos. No volvamos a esa tecnocracia y a esa privatización de todo lo que nos queda, porque ya terminaron de privatizar un chingo estos cabrones, ¿no? Si algo más quieren agregar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. De repente nos desviamos un poquito del tema porque a lo mejor están muy preocupados ustedes con la muerte del PRI, o más bien muy interesados. Es cierto, la muerte del PRI, pues ya se la merecía el PRI. Ojalá y sea la muerte para que pues haya verduras nuevas para este caldo, ¿no? Para que no sea el mismo caldo que nos estaba recetando durante mucho tiempo, que ya ni sabor nos da. Y bueno, nos merecemos un país con
nuevos partidos políticos y con nuevas figuras políticas, ¿no? Y si no nos gusta una figura política, pues vamos a votarlas, que al cabo va a faltar el loco que quiera entrar a la política, ¿no? Muchas gracias. Así es, amigos, muchas gracias. Esto fue Puro Café. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El momento en que nos encuentren por el internet y se queden a vernos un ratito. Espero que disfruten esta charla que, como todo lo político, siempre termina siendo un poco exacerbado el sentimiento y un poco menos pensado con detenimiento lo que sucede. Pero es bueno siempre ponernos a pensar y a platicar acerca de esto, porque, como bien dice Luis, y ese es mi miedo, que volvamos a un nuevo, a los viejos regímenes. Si vamos, o si queremos un cambio, o si no nos gusta un político, hay que aprovechar que tenemos democracia todavía en este país y podemos darle un giro a esta cuestión. Para eso es necesario que sí nos informemos, que vayamos y votemos cuando sea el momento, para que no suceda un tanto, o que más bien no pueda permitirse que pueda haber alguna truculencia por ahí. Les doy muchas gracias a los dos, a Dan Reyes Román, como siempre, acompañándonos, y gracias, Luis. Igual te vamos a volver a molestar por ahí seguramente en algún momento para hablar ya no solo del PRI, sino de política en general. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, por supuesto. La siguiente semana, perdón.